Pues vamos a dar inicio a esta breve charla. Lo que vamos a hacer, el objetivo de mi participación es la explicación breve desde la psicología. Vamos a abordar lo que es la distribución de la información sobre pues, lo que nos ocupa el COVID-19. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, primero quiero aclarar que sí vamos a abordar no solo dentro de la explicación la parte descriptiva, sino también el qué es, pero además el cómo y el porqué de las cosas. Los temas específicos que vamos a cubrir de manera muy breve es lo que significa el cambio de paradigma ante la aparición de esta pandemia que nos tiene a todo mundo en casa y a los trabajos también con una serie de complicaciones. Posteriormente vamos a abordar lo que es el locus de control ante las medidas de contingencia, como bien lo mencionaba hace un momento Miguel Ángel. Una cosa es la pandemia y otra cosa son las medidas que se van tomando para tratar de contener y evitar así mayores contagios, ¿no? Que permitir que esta pandemia vaya tomando su curso sin crecer. Luego abordaremos desde qué nivel de conciencia estamos compartiendo la información. Y esto desde un contexto de una sociedad que antes se decía y todavía se afirma en algunos ámbitos que somos una sociedad de conocimiento e información. Algunos otros expertos afirman que no tanto de conocimiento todavía, sino más bien de información. Algunos otros omiten estas dos partes y nos dicen que somos ya una sociedad digitalizada en el sentido de que todo el mundo está ahora sí que metido en las redes, pero son en las redes sociales. Posteriormente, tendremos que revisar de manera obligada lo que es un sesgo cognitivo y en específico uno, que es el efecto Dunning-Kruger. Y esto estoy seguro que va a llamar la atención porque en algún momento de nuestras vidas, más de una vez hemos caído ahí de manera obviamente inconsciente. Y ya para finalizar la charla abordaremos lo que es la guía, que no la elaboré yo, sino la elabora la BBC de Londres para identificar noticias que son falsas y prefiero este término al término anglosajón. Bien, vamos a comenzar con lo que es el cambio de paradigma ante esta pandemia que nos está ahora ocupando. El paradigma en sí es no quiero ponerme muy académico porque no es la intención, basta con decir que es un modelo y un modelo la función que tiene es poder ofrecer un contexto y herramientas para interpretar la realidad y para poder manejarla de una manera práctica. En ese sentido, esto que van a ver ustedes, yo les voy a decir, esto yo lo elaboré. Cuando no sea de mi elaboración, se los voy a hacer saber. Bien, este modelito así sencillito, esta ilustración, la elaboré pensando en dar una idea general en la dinámica que teníamos todos los que trabajamos, la población productiva, antes de que enfrentáramos ahora sí que el COVID-19, pero estamos en la situación o estancia pre-COVID. Regularmente nos levantábamos, nos dábamos un baño, nos desayunábamos, muchas de las veces en lo individual, no en la familia completa, porque los horarios son diferentes, los horarios de clase y los horarios laborales. Después de esto, pues nos íbamos a nuestro trabajo, es un lugar físico, a trabajar, a realizar nuestras labores. Y ahí obviamente compartíamos con nuestros compañeros de trabajo la comida y era un momento ahí para poder socializar en la mayoría de los casos. Y ya posteriormente, cuando terminábamos estas labores, regularmente de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a veces un poco más tarde, regresábamos a casa y
Unas horas más tarde, pues se daba lo de la cena, que servía también para, como un pretexto, una oportunidad para hacer la convivencia familiar y ya más tarde dormir. Después viene un cambio de modelo y fue de manera rápida, sin aviso. Se nos dan unas instrucciones a seguir a raíz de que viene el coronavirus. Aparece, ahora sí que no fue tanto de manera intempestiva, porque sí teníamos el aviso, pero siempre funcionamos con esta creencia de que estaba muy lejos en China y que no nos iba a llegar. Pues finalmente nos llegó. Ahí cambia el modelo radicalmente. Estamos en casa, nos desayunamos y en el desayuno, como están todo el mundo ahí, toda la familia, pues se da la convivencia familiar. Después, el trabajo se da en casa y en unas veces, en otras de las ocasiones, simplemente se queda sin trabajo la persona con goce hasta donde se dieron la indicación con goce de sueldo. Pero eso ahorita no importa. Aunado a eso, los hijos empiezan a hacer escuela desde casa. Cosa que de nueva cuenta estamos dentro del contexto de la convivencia familiar. Pasa el tiempo, se llega la tarde-noche, viene la cena y de nueva cuenta estamos inmersos en el contexto de la convivencia familiar. ¿Por qué pongo el desayuno, la cuestión de la comida, que sería aquí a la mitad? No lo señalé, pero señalo lo del trabajo y lo de la cena. ¿Por qué voy haciendo esta cronología? Simplemente es para destacar que hay etapas durante el día y que siempre estamos bajo una convivencia familiar. ¿Qué sucede con este cambio de paradigma? En el paradigma que aparece arriba teníamos ciertas reglas ya muy bien establecidas y habíamos alcanzado un equilibrio en la convivencia familiar. En este nuevo paradigma seguramente hemos estado queriendo utilizar las reglas del primero. Cuando ya estamos hablando de otra situación, ¿esto que genera? Genera una crisis. ¿Por qué? Porque estamos funcionando con las mismas reglas anteriores que no son las propias de este nuevo paradigma. ¿Y qué pasa? Bueno, pues viene la crisis y luego viene la parte estadística numérica de que pues en este periodo que llevamos de encierro, se han aumentado, obviamente, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados, no teníamos reglas a seguir en este continuo de convivencia familiar. Y ustedes saben que en la convivencia siempre se da disparidad de opiniones y al no tener formas de tolerar, al no haber desarrollado estas nuevas maneras que requiere, porque es más tiempo, si le aunamos a lo que nuestro querido hermano Alejandro Lomelín nos comenta, si es un espacio pequeño, pues imagínense, la tensión se va a elevar. ¿Por qué? Porque en el sistema familiar siempre se dan presiones de algunos de los miembros para lograr ciertas cosas que le es conveniente o le son convenientes, pero que no convienen a otro y ahí es donde viene el estira y afloja. Esto, si lo prolongamos no por un día, sino por bastantes días, obviamente va a generar nuevas situaciones ante las cuales pues no teníamos conocimiento y no tenemos manera de poder reaccionar en forma sana, no en un sentido de hacerlo en forma automática, sino en un sentido de un proceso que se va ajustando entre el ensayo y el error. ¿Por qué no digo sana? Porque es muy común que de repente sí explotemos y digamos de repente cosas que luego nos arrepintamos. Pero esto no nada más de uno solo, sino de todos los miembros. Y esta es la búsqueda de un nuevo equilibrio. Por eso es importante tomar en cuenta esta parte y sí hacer por alcanzar nuevas normas de convivencia ante este tipo de situación. ¿Qué quiere decir? Implica que no hay afectos en la familia. Decir, híjole, pues, ¿por qué reacciono así? No los quiero. No, no implica eso. No implica en lo absoluto. Simplemente se está dando dentro de la nueva forma de convivir el ajuste. Pero sí hay que buscar
el establecer nuevas reglas de convivencia y ordenarnos, poner orden en el caos, lo que bien nos dicen en masonería. En ese contexto, desarrollo esta parte, es un mapa conceptual y, bueno, pues tenemos que en esta pandemia, un virus que es altamente contagioso y que nos puede resultar letal. Eso ya lo sabemos. Luego, ante esta situación, vienen las medidas gubernamentales que son acordadas por el Consejo de Salubridad General y estas a su vez las instrumenta la Secretaría de Salud. Bien, estas medidas que nos propone, por un lado está la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que eso no representa ningún problema. La segunda, que es la cuarentena y que ha sido ya muy prolongada, esta es la que vamos ahorita a abordar para tratar de entender los mecanismos que nos está activando para tener ciertas conductas, tanto en lo interno familiar como hacia los demás en lo social. Bien, esta cuarentena nos presenta dos situaciones. Por un lado, el rompimiento del equilibrio de la situación como la conocíamos por imposición de una voluntad externa, es decir, nos están imponiendo una medida por parte de la Secretaría de Salud. Por el otro, tenemos una percepción a raíz de esto de una pérdida, y es una pérdida del locus de control interno, es decir, del sitio desde donde tomamos la decisión que está dentro de nosotros, la autodeterminación y la toma de decisiones por sobre uno mismo y sobre los demás que nos rodean, que son nuestra familia, en este caso. Bien, cuando nos arrebatan esta autodeterminación, este locus de control interno, este lugar desde donde tomamos las decisiones, se vienen dos reacciones. Por un lado, algunas estrategias de compensación que no nos importa tanto aquí eso, que estas serían el pensar que las medidas son lo adecuadas para nuestra salud y nuestra gente y además es lo que nosotros hubiéramos pensado. Y ahí estamos compensando eso que nos está sucediendo. Pero cuando se vienen las estrategias de afrontamiento, que este es cómo voy a combatir esto que me están arrebatando, hay dos vertientes y esto se da de manera inequívoca. Así lo plantea la escuela del conductismo. La primera de ellas es el ataque. Y cuando el ataque lo hacemos es para tratar de defendernos de algo externo. En ese sentido, pues tenemos que vamos a crear una serie de situaciones que van a generar desinformación. Puede ser la creación también de mensajes que vayan en sentido contrario. Puede ser propaganda, en el caso de, recordarán ustedes que Trump al inicio no le llamaba a esto por su nombre, sino que decía que era un virus chino, porque era algo que venía de fuera y estaba tratando también de tener cierta sensación de certidumbre y control. Y hay manifestaciones también, públicas o privadas, estarán viendo ustedes ahí por televisión o por la prensa, estas manifestaciones que se hacen porque ya quieren salir de sus casas. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues se están queriendo recuperar este sentimiento de certidumbre, esta sensación y conocimiento cognitivo de saberse en control de la situación cuando sabemos que no, porque estamos acatando y debemos acatar estas nuevas reglas que nos están imponiendo desde la Secretaría de Salud General. Ese es en cuanto al ataque. No solo es crearlo, sino también esos materiales, compartirlos. Porque el compartir, que si se toma uno agua con limón y con bicarbonato,
pues vamos a tener ya el control sobre este virus que nos puede resultar letal. Pero todo queda a nivel psicológico. En sí es un ataque y es para lograr la certidumbre y el control cuando se ha perdido. Y no lo digo que se ha perdido de una manera desordenada, sino por la imposición de la cuarentena que viene desde un ente que es externo a nosotros. Cuando no se da el ataque, se da la evitación o la huida en su caso. Que esta es la falta de afrontar la cuarentena y la vamos postergando. Sí, yo sé que tengo que guardar ahí en mi casa, no salir, pero luego lo voy a hacer porque ahorita tengo estas otras cosas pendientes y ahí la vamos llevando. Ese es otro tipo de comportamiento. Cuando tenemos el rompimiento del equilibrio, del status quo, porque llegan y nos dicen, pues ya no van a salir, no van a ir ni siquiera a ir a trabajar, entramos en una crisis porque están rompiendo nuestro paradigma. Nuestro paradigma sí familiar, pero también nuestro paradigma en general del día. Y eso sí nos genera una ansiedad generalizada. ¿Por qué? A veces van a escuchar que dicen, bueno, pues esto les genera una psicosis. No, psicosis es otra cosa, nada que ver. El término técnico, la psicosis estaríamos alucinando y no estamos alucinando. En sí lo que genera es una ansiedad generalizada. Y esta ansiedad, ¿por qué generalizada? Porque no sabemos, estamos intranquilos y no sabemos a qué. Simplemente porque estamos perdiendo este control que antes sí teníamos y ahora no lo tenemos por estas medidas que nos son impuestas, nos guste o no nos guste. Bajo ese contexto era importante cubrirlo para poder entender a un poquito mayor profundidad esto otro. ¿Desde qué nivel de conciencia comparto la información? Bien, hay un modelo muy sencillito que plantea Maslow y esto lo voy a ejemplificar para tratar de no ser tan técnico y es más fácil cuando hacemos ejemplos de esto. En la primera fase tenemos la incompetencia inconsciente, es decir, pues no sabemos que no sabemos. Vamos a poner dos ejemplos en paralelo. Si viviéramos en un lugar donde no hay mar, es decir, si estuviéramos en Mexicali, pues no sabemos que no sabemos nadar. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos la necesidad, no es un recurso para sobrevivir. Al igual que no sabíamos de este coronavirus nuevo, una mutación, y no le dábamos importancia porque ni lo hacíamos en el universo. Luego viene la incompetencia consciente, cuando sí sabemos que no sabemos. De repente de Mexicali nos invitan a Rosarito, queremos meternos al mar y nos acordamos, caray, espérate, porque yo no sé nadar, nunca lo he intentado. Y a la vez, cuando nos enteramos que hay un virus que está en China y que de repente ya empieza a infectar allá a los alrededores, y si le echamos un poquito de cabeza y sabemos que el mundo es muy dinámico y que siempre hay viajes, hay migración y que eso no se puede detener, a veces por cuestión de turismo, se hacen estos viajes cortos y regresamos al lugar de origen y nos podemos traer todos esos virus. Entonces ya sabemos que no sabemos gran cosa de ese virus. Luego se viene la competencia consciente. Nos metemos a clases de natación para la siguiente vez que vayamos a Rosarito poder nadar en el mar. Y lo aprendemos bien. Y ya adquirimos ese grado de conciencia. Ahora ya sabemos que sabemos nadar. En el caso del COVID, pues empezamos a tener este tipo de pláticas, nos informamos y ahora ya sabemos que sabemos algo, no a nivel de experto, pero algo sabemos ya, lo suficiente como para podernos cuidar. Luego se llega la competencia inconsciente.
Es decir, practicamos tanto ya la natación que se nos olvida que la sabemos y lo hacemos ya por automático. Y quien se preparó y de repente ya saca su título de medicina o de su especialización y sabe tanto de esto, del virus, del coronavirus, que se le olvida que lo sabe y todo lo que ustedes les pregunten a este tipo de perfiles profesionales, se los van a poder responder sin ningún problema. Inclusive, hasta van a poderles dar respuesta de cosas que ni siquiera se han planteado dentro de ese campo, porque ya tienen tan ensayado el tema y tanto conocimiento que empiezan a atar esos cabos sueltos que otros no han sabido atar. Y pueden dar una respuesta muy completa, inclusive hasta novedosa, es lo que se le llama la creación del conocimiento nuevo. Para poder, vamos a echar mano de el sesgo cognitivo de Dunning-Kruger. ¿Por qué vamos a echar mano? Porque nos va a servir todavía para reforzar más lo que revisamos en la filmina diapositiva anterior. Un sesgo cognitivo no es otra cosa más que un error de pensamiento. Y dentro de los errores de pensamientos, que hay muchísimos, se estudia en específico entre otros, pero este tiene mucha relevancia, que es el efecto Dunning-Kruger. En palabras sencillas, es cuando hablamos de algo que no conocemos y por la ignorancia que tenemos del tema nos sentimos plenamente seguros de lo que estamos diciendo. Es la seguridad que da la ignorancia. En el idioma inglés tienen ahí un dicho que dicen, no sé la traducción porque creo que no tiene traducción exacta. Si se hace literal no refleja lo que es, pero mencionan esto de ignorance is bliss. Algo así como la ignorancia es sagrada, bendita, pero por este efecto que causa, ¿no? Se vive uno en el engaño y feliz en el engaño. Bien, en este efecto Dunning-Kruger tenemos cuando hablamos de estas cosas que no conocemos, por ejemplo, en el caso de alguien que nunca haya escuchado hablar del coronavirus ni que se haya informado en lo absoluto, se encontraría en la cima del monte de la ignorancia. Aquí vamos a cruzar lo que es la competencia real, es decir, el nivel de conocimiento que tiene la persona sobre el tópico en específico, con la competencia que cree que tiene. Y al no saber que es la cima del monte de la ignorancia, al no saber que no sabe, está plenamente seguro de lo que dice. Y por eso, toda cosa que le llega en las redes sociales, como échate aire caliente en las fosas nasales con el secador del cabello y vas a matar al virus, no sé qué pase ahí en los cornetes, supongo que sí se dañan en algún grado, o toma agua con bicarbonato y la última de Donald Trump, esa no se las digo porque sí, ya llegaron varios al hospital por andarle haciendo caso y fue una ocurrencia nada más. Pero, y además es un dato real, no crean que es por estarlo hostigando. Pero él está hablando desde el monte de la ignorancia, desde la cima. Cuando empezamos a leer un poquito, a informarnos, entonces de ahí caemos estrepitosamente hasta el valle de la desesperación. Es cuando ya sabemos que no sabemos. Después, pues nos angustia, porque decimos, caray, pues ya esto no sé nada. Y además sí ya está en mi interés, porque si no también me voy a morir. Seguimos leyendo más. Y entonces ya sabemos que sabemos algo, no mucho, pero ya sabemos. Y ahí nos encontramos en el camino del saber. Para los que tengan la fortuna de seguirse preparando y la iniciativa, entonces sí, ya tienen esa competencia que es inconsciente.
ya saben que saben, pero inclusive ya no saben que saben. Lo manejan a tal maestría y son los que llegan a la meseta de los gurús. Con esa maestría se olvidan que saben, no en el sentido de perder el conocimiento, sino en el sentido de manejarlo con tanta proficiencia que ni siquiera reparan en saber que lo saben, sino que empiezan a construir inclusive conocimiento nuevo. Esto nos ayuda a ilustrarnos de una mejor. Ahí aparece abajito la parte donde obtuve esta gráfica. Yo no la elaboré. Ni tampoco el modelo anterior, no es mío. Ese también es tomado. Pero decidí ponerlo porque creo que nos ilustra muy bien desde dónde estamos operando en las redes, como masones. Porque como masones nuestra obligación mínimamente es operar, tener conductas, compartir en este caso información desde el camino del saber, mínimo. Ya si vamos a ser gurús, qué bueno, pero no es la intención. La intención es de que estemos informados para que nos protejamos primero, proteger a nuestras familias, a nuestros queridos hermanos, evitando el envío de cosas que no hemos corroborado y que además, para empezar, no conocemos probablemente. Y eso es cuando estamos en la cima del monte de la ignorancia. Para finalizar todo esto que estamos platicando, les pongo aquí, y igual se los podemos hacer llegar, una guía que es para identificar las noticias falsas. Igual nos sirve para los contenidos que nos compartimos ahí en las redes sociales. Esta guía es de la BBC y se me hizo muy práctica. De hecho, viene en una sola tira, pero yo la dividí aquí en tres para que se pudiera apreciar a golpe de vista. Las recomendaciones que ya nos dio Alejandro Lomelín y que aquí se retoman en gran medida, pues primero hay que decir, es noticia, hay que leerla entera, no solo el titular. Una vez que se lee entera, podemos ya investigar la fuente. Siempre hay que desconfiar y hay que revisar en el buscador, en cualquiera de los que ustedes gusten, de preferencia Google, que es el que es más robusto, metan ahí el título, si no tiene título, metan una porción de algún párrafo y si existe la noticia, la va a encontrar. Hay que buscar los medios confiables, no los medios chiquititos que alguien pone una página y de repente puede estar, es muy fácil que le den unos centavos para crear noticias en uno o en otro sentido. Hay que corroborar los porcentajes, los datos, cantidades que nos den y meterlos también en algún buscador a ver si nos arroja algo. Se verifica el contexto de la noticia porque hay veces, miren, nos han de repente a quien no le han enviado alguna noticia de hace algunos años y nos dicen que acaba de suceder y de repente se causa un desastre. Voy a dar un ejemplo nada más. Creo que fue una de las, no sé si fue la penúltima vez que suspendieron clase o algo así. Sacaron ahí una suspensión de hace como 2, 3 años atrás. La subieron, se hizo viral y muchas personas perdieron su día de clase por eso, que fue algo de varios años atrás. Esto con el COVID es un poquito más riesgoso porque sí puede estar poniendo en riesgo a los queridos hermanos en el contexto masónico y fuera de nuestro contexto, si sale para otras personas, pues también a esas otras personas. Yo, desgraciadamente, he tenido amistades que han fallecido, un par de ellas, de cáncer de próstata, porque creyeron en este tipo de noticias, de fuentes, de artículos naturistas, dejaron sus tratamientos y máximo en un par de meses fallecieron. Hay que preguntarle a la persona que nos envía la información de dónde la recibe, solo para verificar que sea válida y confiable. Si no nos llega
como tal la información en texto. Si nos llega en imagen, a veces hacen infografías. Hay un buscador de Google que es de imágenes. Hay que subirla ahí. Y si detecta algo, nos los va a arrojar en la búsqueda. Que dicho sea de paso, como un dato nada más chusco, este buscador de imágenes se lo debemos en gran medida a J-Lo. No sé si recuerdan en alguna ocasión que sale con un vestido verdecito, bastante escotado, y la gente empezó a buscar pues, de dónde le encontraban o cómo le hacían, y Google captó esto y elaboró un motor de búsqueda para imágenes. Gracias a ese incidente que viene del mundo del espectáculo, ahora tenemos una excelente herramienta que puede utilizarse y ser muy útil en la parte tanto para lo académico como para sacarnos de duda en este tipo de situaciones que se vuelve muy delicado en caso de que alguien realmente lo siga. Y yo pues cité dos ejemplos de amistades cercanas porque fue algo real. A lo mejor para alguien pudiera decir, híjole, pues es que, ¿cómo pudo haber creído en eso? Por eso estamos repasando esto, este tipo de filtro, de sedazo para evitar que pase lo más posible ahora con esta mutación de coronavirus. Igual si recibimos audios, dentro del audio debe de traer datos, algunas palabras clave, hay que meterlas en buscadores. De preferencia yo recomiendo Google porque es muy robusto. Y ahí nos va a arrojar si hay algo de cierto en esto o no. En términos generales, ¿qué podemos concluir? A reserva de lo que cada quien concluya. Desde mi perspectiva, esta nueva situación, esta nueva realidad en la cual estamos inmersos y que el gobierno además nos impone buscando nuestra salud, un par de medidas, entre ellas la cuarentena, sí genera estrés. El estrés puede y es muy común que genere ansiedad. No solo eso, no quise mencionar aquí los casos en donde existe la violencia intrafamiliar. El psicólogo va a tener mucho trabajo en atención en el síndrome de estrés postraumático, que es causado por este tipo de situaciones. Se le está pidiendo a la víctima que esté con su victimario encerrado en un espacio. Y eso tampoco resulta muy sano. Es una de tantas situaciones en donde se ve envuelto esta medida, que en general es benéfica por lo que busca, pero hay algunas excepciones en las cuales sí va a afectar. Pero esa es harina de otro costal, esa es otra temática. En lo que aquí a nosotros nos importa, hay que tener en consideración esto. Si estamos dentro de la situación en que nos está generando un estrés y notamos que no lo estamos manejando del todo bien, hay que establecer reglas para su buen manejo, nuevas reglas ante nuevas situaciones. No usemos reglas anteriores que correspondían a un contexto en específico, no las queramos usar en un nuevo contexto porque no son creadas para ese nuevo contexto. Hay que encontrar nuevos equilibrios lo más rápido que podamos y generar también alternativas para cuando sintamos que estemos perdiendo el control. También, por otro lado, no compartamos información que no hayamos verificado. Es muy fácil morder el anzuelo porque se nos puede ir por flojera, por lo que ustedes quieran. Pero recuerden que sí podemos con esto causar un mal. Y yo, como les comento, tuve un par de amistades que sí mordieron ese anzuelo y hoy ya no los puedo contar dentro de mis amistades, dentro de mi círculo de amistades, ¿no? Mi círculo cercano. Con esto termino yo mi exposición y quedo al pendiente por si hubiera alguna duda o alguna cosa más que se tuviera que profundizar dentro de lo que he compartido. Por mi parte es todo y continúo aquí también aprendiendo con la siguiente participación. Y es cuanto.